es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estaré enseñándole el primogénito. Y sigue diciendo la Biblia, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. A su nombre. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. A su nombre. Él es el primogénito. Acá en esta palabra podemos ver que Él es la imagen del Dios invisible y que Él creó todas las cosas y que Él tiene la preeminencia, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, porque Él es Dios encarnado. A su nombre. Pero mire que encontré que en Colosenses capítulo 1, ahí mismo, versículo 26. Venga, vamos a la Biblia. A su nombre. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Escuche bien. Pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Usted es un santo del Señor porque Cristo lo santificó, Cristo lo justificó, Cristo lo salvó, Cristo lo redimió de la condenación del pecado. A su nombre. Entonces se manifestó a los santos, se les revela el misterio que estaba oculto, pero que ahora se ha manifestado y se ha revelado a nosotros que somos los santos por Cristo. A su nombre. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo vio varios misterios que se le fue revelado por el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento no se había dado a conocer, solo en simbología, pero que ahora, en el tiempo de la gracia, Dios se manifiesta para salvar al hombre, redimirlo de su pecado y mostrarle su gloria a través de Jesucristo, su Hijo amado, que es el primogénito. A su nombre. Entonces Pablo encuentra varios misterios: el misterio del Verbo encarnado, el misterio de la piedad, el misterio de la reconciliación, el misterio de la resurrección de Cristo y varios. Pero yo quiero tocar en esta noche el primogénito, para que usted conozca a quién usted le sirve, de quién es usted,
¿Por qué Él lo llamó? ¿Y para qué lo llamó? Y que usted está sellado. Y este es templo del Espíritu de Dios. Que usted no es cualquier cosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que su identidad cambió. Porque tiene un Padre de gloria que se manifestó a usted a través de Cristo. Y a Él la gloria por los siglos de los siglos. A su nombre gloria. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su nombre. Lucas 2:7, mire lo que dice la Biblia. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es cuando María concibe por el Espíritu Santo. Este es uno de los misterios que no logra entender el hombre religioso. Y el Espíritu Santo en María, y cuando da luz, da a su hijo primogénito. Era primogénito porque era su primer hijo. María continuó teniendo hijos de José. Y eso lo dice la Biblia. Aquí está escrito. Pero era primogénito por eso, era su primer hijo. Ahora mire esto en el libro de Hebreos capítulo 1 versículos 5 y 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Versículo siguiente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya. Escuche bien. Muchos dicen que fue creado. No, Él es el creador. Porque Él creó todas las cosas, sean reinos, potestades, sea todo, para Él. Eso es glorioso. Ahora bien, Juan 1, del 1 al 3. Mira lo que dice la Biblia. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Ah, ahí está, ahí, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Lo repito. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Con, subraya con. Con. En el cual el Padre tenía complacencia. Y el libro de Marcos habla que cuando Jesucristo siendo bautizado por Juan Bautista, se oyó una voz del cielo y una paloma descendió y posó en Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su nombre. Con Dios hagamos al hombre a nuestra semejanza. Oiga. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mira el segundo versículo. Este era en el principio con Dios. Mira, amado hermano, esta es la importancia de conocer doctrina. Conocer la verdad que te hará libre. Porque muchos por ahí lo que usan el evangelio para otro tipo de cosas. Ocupan la palabra de Dios para sus propios vientres, a los cuales es necesario taparle la boca, porque son con falsas doctrinas que no enseñan la verdad para que el pueblo sea libre. Cuando yo conozco que Jesucristo es Dios, entonces yo tengo reverencia, tengo pasión, tengo anhelo por Él, respeto y yo me rindo a Él. A su nombre. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, manténlo ahí, mi hermano.
Cuando hablamos en Colosenses que Juan ve esta revelación y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Porque Pablo tuvo un encuentro con Cristo personal. Cuando lo tumba del caballo, se le revela a Jesucristo aquella voz, le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Oye la voz y cae al piso ciego. Los que estaban alrededor de él oyeron aquella voz. ¿De dónde vino esa voz? De arriba, de lo alto, del Señor. Porque Pablo perseguía a la iglesia, pensando religiosamente que estaba haciendo lo mejor. Como muchos que piensan que están bien delante de Dios, pero están tan errados y están tan lejos de Él. Porque no se les ha enseñado como está escrito, por cuanto se desviaron en el camino y ponen las otras cosas primero que a Dios. Por eso a Dios se le respeta y se pone a Él primero antes que todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser, y después a tu prójimo. Y hay gente que ama más la religión, ama una iglesia que a Cristo, que es Dios, que fue el que lo concibió, que Él fue el que lo engendró por el Espíritu y lo hizo renacer por una esperanza viva, nueva en Cristo Jesús. Entonces, dice el apóstol Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, todo lo que usted ve en la tierra, Él lo creó. Esto no fue por una explosión atómica, esto no es por, como eso gente dice, los científicos que dicen una cosa. No, Él lo creó el Señor. E invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Entonces, ¿cómo Cristo va a ser creado por Dios si Él es el creador? Entonces se contradice la palabra. Jesucristo no fue creado. Jesucristo ya estaba con Dios. Lo que pasa es que trabaja en las tres personas, pero es un solo Dios. En la deidad de la plenitud estaba en Cristo. Y se manifiesta a través de la eternidad al tiempo humano para recuperar lo que se había perdido y mostrarle al diablo que el hombre sí puede. Que un hombre, estando Cristo en él, sí puede vencer el pecado. Sí lo vence. Y que el hombre no iba a ser esclavo más del pecado. Porque Cristo lo venció. Por eso Él se compadece de nosotros. Porque Él participó de todo, pero no pecó. Sin pecado se mantuvo. Es donde el hombre en el misterio este no puede entender cómo un hombre no puede pecar ni aún ni de mente. Porque como ellos son corruptos de entendimiento, entonces no pueden entender que Cristo no pecó. Qué lindo es esto, hermano. Dele un aplauso a Cristo por eso. Ahora, ponme Juan 1:14, por favor. Y aquel verbo fue hecho. ¿Se acuerda que leímos Lucas? Que María, su hijo primogénito. Bueno, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A su nombre. Él es el creador de todo. Pero esto, amado hermano, ya está revelado en la palabra. ¿Sabe lo que sucede? Que nosotros tenemos que ser como los de Berea, que todo lo escudriñan. Entonces, cuando yo escudriño, entonces esto que está revelado en la palabra se hace vida en mí. Y entonces yo creo que Cristo es Dios. Pero si no escudriño, entonces no se me puede revelar, aunque ya está revelado en la palabra.
Ya cualquier revelación que venga, de tanta gente que dice, no le crea. Ya está revelado todo en la palabra. Todo está aquí. Ahora usted tiene que escudriñarla. Usted tiene que estudiarla. Y al estudiarla, el conocimiento y el entendimiento se ilumina en usted. Y usted va a conocer la verdad. Y la verdad lo hará libre. Porque esto es precioso. Romanos 8:29. Abra su Biblia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la predestinación. Sí, Él me conoció desde antes. Yo estuve con Él en el espíritu, pero ahora estoy aquí en este cuerpo. Y que yo era un pecador y Él me salvó. Me limpió con su sangre al creer yo en Cristo. Pero hay que tener cuidado con eso. Dice, y los predestinó para que fuesen hechos conformes. El que Dios me haya predestinado para esto no quiere decir de que yo tenga que seguir accionando, en seguir en la búsqueda de Dios, ayunando, orando, leyendo Biblia, congregándome y siendo fiel a Dios. Entonces, porque a Dios me predestinó, entonces yo me voy a sentar y yo voy a ser salvo ya. Come on, you know. Pero eso lo predican, salvo siempre salvo. No salvo siempre salvo, no. Usted tiene que pelear una batalla si usted quiere llegar al reino de los cielos. Usted tiene que luchar por su alma. Porque recuérdese que en usted y en mí hay una gran batalla que hay en el alma y en el espíritu. La carne no quiere sujetarse. El espíritu sí se sujeta a Dios, porque la carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, mas el espíritu está presto, que es que conoció a Dios y sigue en Dios. El Espíritu Santo metido dentro de uno, pero tiene que pelear la batalla y cargar tu cruz y seguirlo. Niéguese a usted mismo, toma su cruz y síguelo a su nombre, porque Cristo dio ejemplo. Iba adelante de los 12 y de los 70. Lo que pasa es que después lo abandonaron, porque cuando vieron que la cosa estaba candela se fueron. Y porque el cristiano, cuando ve que la cosa está candela, lo que hace es que abandona a Cristo y se va para el mundo, a las lucecitas del mundo. Lucecitas hay miles por ahí que te puedes gozar, pero la luz verdadera, es candela meterse con esa, porque esa te va a alumbrar en el pecado que estás, y entonces ahí no te agrada. O si eres orgulloso, altivo, soberbio, entonces la luz te ilumina, y con los soberbios Dios no trabaja. Tiene que quitarle el orgullo ese y la soberbia y hacerlo humilde como Cristo y manso. Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque Dios tiene muchos hijos, no solo puede tener un hijo. Porque Cristo, cuando dice el primogénito, es porque Dios lo puso en alto como hijo, porque era obediente, y obediente al Padre, y obediente hasta la muerte de cruz. A su nombre. Escuche esto. El primogénito de toda creación, significado, no que fuera la primera creación de Dios, como algunos incorrectamente discuten, porque el verso 16 dice que todas las cosas fueron creadas a través y para Cristo. Más bien, el significado es que Cristo ocupa el rango y preeminencia de primogénito sobre todas las cosas, que Él sustenta el rango más alto en el universo. Él es preeminente sobre todos los demás y es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que significa ser primogénito, que Dios lo elevó, lo puso en alto. Por eso cuando usted, como hijo de Dios, que dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, y a todo aquel que lo recibió le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces el que es hijo de Dios, entonces Dios lo levanta y lo sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ay, hermanos, se dan ganas de gritar solo por eso. Porque allí sentado con Cristo, el diablo no te puede tocar. Pero cuando dejas la cruz, entonces sí te toca. Por eso es que en Cristo, en lugares celestiales con Cristo Jesús, viene la revelación y la iluminación de la palabra ya escrita, revelada por Cristo. Y eso es lo importante de esto, que Él pagó el precio por nosotros. Dejó todo por rescatarte a ti y rescatarme a mí. A su nombre. A su nombre. Y cuando dice,
primogénito de muchos hermanos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Mire esto. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Ay, solo por eso alabe a Dios, hermano. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso el diablo le arde. Por eso el diablo está en contra tuya, porque Cristo con su sangre te limpió de todo pecado y de toda maldad cuando tú confesaste que eras pecador. ¡A su nombre! ¡Aleluya! El primogénito de los muertos. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 18, mira lo que dice la Biblia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Antes de Cristo Jesús habían muerto muchos. Ya David había muerto, aún Lázaro. Sí, Lázaro resucita, pero después muere. Pero Cristo es la primicia de las muertes. Él resucita y vence la muerte, porque la muerte no lo pudo detener. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Que no has podido detener al Cristo de la gloria. La muerte fue vencida por Cristo y te da vida a ti y a mí me da vida. Por eso es que Él nos rescata de la mala manera de vivir y los corona de favores, y de los viles menospreciados Él hace de ti un príncipe, un sacerdote, un hijo de Dios que le haga la guerra al diablo. Pues aleluya. Ella aquí amansome. Era un misterio para antes, aún para Pablo, pero Cristo se le revela. Por eso a muchos que no han tenido un encuentro con Cristo no pueden entender esto. Ven esto como una religión y esto es una vida. Él es vida. Él es la mejor vida que existe en esta tierra. Y fuera de Él no hay más nada. En Él todo lo tenemos. En Él estamos completos. Ya no tengo que vivir buscando otras cosas, porque en Él lo tengo todo. Ahora, aquí es donde viene el apóstol Pablo y dice: mire, ya no vivo yo. Cualquiera lo puede decir, pero dar los frutos. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de mi Señor. Porque nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Porque hay otros señores. Pero mi Señor, que venció al diablo y la muerte, este es Señor de todo y creador de todo. A su nombre. Y dice, y que Cristo muere pero resucita. Eso es lo poderoso de esto. Los otros que habían muerto, Lázaro, una de las viudas de su hijo, Cristo lo resucita, pero después murieron. Pero Cristo viene a hacer esto que te voy a mostrar en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 20. Mira lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya. Hechos capítulo 15, versículo 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque Él murió y fue sepultado por 3 días. Ahí hay otro misterio. ¿Qué hizo Cristo Jesús cuando estaba en la tumba, que estaba sellada la tumba? Un misterio poderoso de ahí. Dice que descendió y le quitó las llaves del imperio de la muerte a Satanás, el diablo, porque lo venció. Y después lo exhibe públicamente a la iglesia, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. El que es cuerpo conoce esto, entonces es fiel. Dice la Biblia: no os dejéis engañar sutilmente, porque el engaño está puesto para caída de muchos, y muchos traicioneros que por la espalda meten el puñal como Judas, porque son cabezones, porque no logran entender el evangelio. Si la iglesia en el mundo entero entendiera que Cristo es la cabeza y ellos el cuerpo, viviríamos en una victoria poderosa. Las pruebas y tribulaciones no harían nada en una persona, en un cristiano. Sabían que esos son padecimientos que Cristo tiene que pasar, porque si Cristo es la cabeza, entonces es el que me guía. Yo soy el cuerpo, yo no puedo creer nada. Él es el que manda, Él es el Señor. Para eso Él peleó la batalla, Él ganó, Él resucitó y luego se sienta a la diestra de Dios Padre para interceder por su iglesia, de toda acusación del diablo y de toda acusación de hombres que sin entendimiento acusan a sus hermanos en vez de ayudarle a levantarlos. Pero no logran entender que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo fue el que resucitó y Cristo fue el que murió por mi pecado, ¿quién me va a acusar? Entonces yo no admito ni acepto ninguna acusación de nadie, porque Cristo me limpió de mis pecados y mi conciencia está limpia a través de la sangre de Cristo Jesús. Yo soy libre, nací para alabar y glorificar a un Dios vivo, a su nombre, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza es la que manda, y le dio armas poderosas a la iglesia para que guerree y pelee en esta tierra, así como Él peleó. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aleluya, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Amada iglesia, despójese del pecado que te asedia antes de que te sacudan. Escúcheme lo que estoy hablando. Despójese de la tibieza, del desánimo, del desaliento, de la apatía espiritual. Despójate antes que te sacudan, porque las matas en últimos tiempos van a ser sacudidas porque no están dando el fruto. Lo que está oculto va a salir a la luz. Aunque lo ocultes muy bien, te va a sacar a la luz las cosas Dios. No para avergonzarte, sino porque te ama y para que sean libres. A su nombre. Pero Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y un siervo es obediente, no rebelde. Un siervo es humilde. Un siervo usted lo va a matar calladito, pero trate de matar un chivo y verá usted. Sigue diciendo la Biblia, el 8. Y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy los siervos de hoy en día no quieren morir en la cruz, ni cargar la cruz, no se niegan a sí mismos. Hoy en día, y tienen grandes iglesias, pero no te predican un mensaje como está, sino que te lo van acomodando al sistema de ellos, a lo que les conviene. Porque siempre ellos acomodan las cosas para el beneficio de ellos nada más, pero no para el beneficio del pueblo. Entonces, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El primogénito, Dios lo exaltó, porque siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló y se despojó a sí mismo. Dijo, yo voy a morir por ellos, yo voy a servirles. Por eso Él les muestra en el lavatorio de los pies y se pone la toalla y coge a lavarle los pies a ellos. Y Pedro dijo, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Y él dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Porque la palabra nos limpia, pero en nuestro caminar, amado hermano, usted no se crea que usted es la gran eminencia, porque en el caminar nosotros nos ensuciamos los pies, pecamos, cometemos errores, y ahí no tenemos que venir a pedirle perdón a Dios. Entonces en un lavatorio de pies uno se humilla, es humilde, y todo queda ahí, todo sucio se va y prosigue. Pero cuando vaya allá afuera, no siga pecando, no siga pensando mal y hablando cosas que no. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y Él no creó todo, y Él lo hizo todo para Él, pero como hombre tenía que vencer para que Dios Padre le diera un nombre que sobre todo nombre. Entonces toda rodilla se tenía que doblar, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él es Dios. Mire, iglesia, que Dios nos ayude, porque en este camino tenemos debilidades, pero tenemos que cuidarnos, porque yo no me puedo excusar y porque yo tenga debilidades ir a hacer lo incorrecto. No, uno se tiene que cuidar y guardar y reconocer que Él es Dios y que Él se compadece de uno, pero que corre un peligro si yo hago lo que me da la gana.